Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a explicar el tema de planeación agregada, específicamente el tema de estrategia de persecución y de fuerza laboral constante. Estas estrategias de planeación agregada se crean para ayudar a las empresas a determinar si la fuerza laboral con la que cuentan actualmente es la idónea, de acuerdo a la demanda y de acuerdo a los costos que ésta tiene. Estas dos estrategias, son las más sencillas de aplicar, pero a nosotros nos puede dar un panorama más amplio y poder determinar de manera pues informada y lógica si nuestra fuerza laboral es la correcta. Para ello vamos a hacer la breve explicación de los dos métodos que les menciono, estrategia de persecución y estrategia de fuerza laboral constante, tomando en cuenta datos que ya hemos venido trabajando. Para trabajar estos métodos tenemos, o debemos, mejor dicho, elaborar tres tablas. La primera es la que tiene una relación directa con los métodos de pronóstico que hemos venido trabajando anteriormente, y una vez que nosotros definimos el pronóstico idóneo, ese pronóstico es el que vamos a extraer acá. Este pronóstico puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, como usted desee. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los datos que nosotros vamos a colocar acá en la tabla número 1 dependerán del horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación en planeación agregada consiste en ver el tiempo en el que vamos a estar evaluando estas estrategias. ¿A qué se refiere? Vamos a suponer que nuestro horizonte de evaluación son 6 meses. Quiere decir entonces que acá voy a colocar información relevante de 6 meses, que son los que se establezcan en la evaluación, que pueden ser desde enero hasta junio o de julio a diciembre. Sin embargo, tomando en cuenta pues, la cantidad que nos están pidiendo. Puede ser anual, repito, puede ser cada 2 años y esto puede ser datos anuales. Entonces, asumiendo este ejemplo, el horizonte de evaluación son 6 meses, independientemente del nombre del mes. Aquí ustedes, si lo quieren definir, pueden colocarle el nombre. Contrario, basta con colocar esto. Cuando nosotros ya sabemos exactamente los meses que corresponden a nuestro horizonte de evaluación, lo ideal sería acá colocar el nombre del mes en los que estamos evaluando y colocar acá la demanda pronosticada. Vamos a asumir que este tipo de producto es un producto por unidades decimales, es decir, no solamente en entero, sino que en decimal también. Así que vamos a dejar la demanda tal cual la hemos encontrado. Esta tabla número 1, repito, extrae el pronóstico idóneo o el mejor pronóstico que hemos determinado de acuerdo a los métodos y a las formas de determinar cuál es el mejor, extraemos la información acá. En días W, se refiere a días laborales, tenemos que determinar, de acuerdo a el calendario que nosotros tenemos, y que, por ejemplo, nos piden evaluar julio a diciembre de este año, tenemos que determinar los días que la empresa va a elaborar. Los meses pueden laborales porque obviamente no tienen la misma cantidad de días. Así que este es un supuesto. Estos datos que he colocado acá son un supuesto de que, por ejemplo, en el mes 1, asumiendo que 1 fuese enero, se trabajan 24, febrero 25, 26 marzo, abril, etcétera, hasta terminar con el último mes del horizonte de evaluación. Entonces, aquí debemos determinar, quitando los días de descanso, los días de asueto, y dejar los días laborales únicamente. Se me olvidaba mencionar que este tipo de estrategias aplica para empresas que producen. Es decir, vamos a producir artículos y, y vamos a determinar nuestra fuerza laboral. ¿Qué pasa con aquel tipo de empresas que no produce, que solamente vende, es decir, compra y vende y no tiene producción? La podemos utilizar. La diferencia acá es que en la tabla número 2, donde dice horas mano de obra directa, tenemos 4 horas por unidad. Cuando es cuando es una empresa que produce, esto se refiere a cuánto tiempo se tarda una persona en producir una unidad. Pero ¿qué sucede con ese tipo de empresas? Mencionaba que no produce, sino que solo revende.
podemos establecer como un promedio de cuánto tiempo una persona se tarda en vender una unidad. Lo que va a cambiar sería acá el nombre o la descripción, tal cual le he agregado en un comentario. Podemos colocar cuántas horas se tarda en vender una unidad a un empleado y podemos establecer un promedio, y colocar ese dato acá. Si se tarda media hora, sería 0.5 horas. Recuerden convertir los minutos a horas. Esto puede aplicar, repito, a empresas que no fabrican, pero habrá que hacer la modificación correspondiente a los nombres o al menos agregar una nota a lo que hace referencia. Muy bien, con respecto a la tabla 1, queda claro entonces a qué se refiere. La demanda mensual pronosticada y los días laborales que se tienen proyectados para esos meses. En número 2, vamos a colocar los datos operativos y en estos datos vamos a necesitar cuánto tiempo se tarda un empleado en fabricar una unidad o en su defecto, cuánto tiempo se tarda en vender una unidad, hacer un promedio. Esos datos son opcionales, lo de inventario final, inventario inicial. Recuerden que estos métodos son por horizontes de evaluación. Vamos a suponer que queremos evaluar de julio a diciembre de este año. Ese supuesto indica que la empresa, obviamente, no solamente va a operar este año de julio a diciembre. Es decir, de enero a junio ha estado operando, solo que no ha evaluado. Pero la empresa determina que en junio, por ejemplo, antes de iniciar el periodo de evaluación, se va a terminar con 200 unidades. Estas 200 unidades con las que se termina el periodo anterior es el inventario inicial para nuestro periodo de horizonte de evaluación. Así que no nos confundamos, el inventario inicial es con cuánto terminó el periodo anterior y es el que nos sirve a nosotros para arrancar. El inventario final es con lo que la empresa determina finalizar el horizonte de evaluación. En este caso, en el mes número 6, si bien es cierto, he pronosticado que voy a vender 297 unidades, pero necesito terminar exactamente con 300, aparte de esta cantidad que me dice que debo terminar. Luego tenemos acá la fuerza laboral inicial, es decir, actualmente la empresa cuenta con 10 trabajadores y es lo que nosotros debemos encontrar si esos 10 trabajadores es el óptimo. Me dice también que se trabaja en promedio 7.33 horas al día. Lo que hemos hecho acá es una especie de promedio en la que nosotros hemos determinado a la semana cuántas horas se trabajan. En El Salvador serían 44 horas. De lunes a viernes se trabajan 40, más 4 horas del sábado, 44 horas. Como sabemos, el sábado es el único día que tiene una cantidad distinta de horas laborales, pero que al final sí cuentan en la producción. Entonces debemos hacer una especie de promedio. Lo que hacemos es sumar semanas y dividirlo entre 6 días, que son 6 días laborales. Entonces, nos da un promedio de 7.33. Así que este es un promedio, repito, por día. Luego tenemos en la tabla número 3 los datos de manejo de inventario. Perdón, nosotros debemos determinar nos cuesta almacenar una unidad en nuestro inventario del producto que estamos evaluando. Se me olvidaba mencionar también que todas las estrategias que hemos venido trabajando aplican a un solo producto. Aquí, si nosotros queremos evaluar diferentes productos, lo tenemos que hacer por separado. Bien, dicho eso, aquí debemos nosotros encontrar o digitar el valor, después de hacer un costeo de cuánto nos cuesta a nosotros tener en nuestro inventario una unidad en el mes. Vamos a asumir que en este caso son $8. Necesitamos también cuánto es el dato de contratación, es decir, después de hacer un costeo, cuánto es lo que la empresa invierte en contratar o capacitar a un empleado nuevo, que nos conviene, ¿verdad? O cuánto gastamos, mejor dicho, en capacitar o contratar a un empleado nuevo. Y colocamos el valor. Debemos también determinar cuánto nos cuesta despedir un empleado para poder nosotros verificar cuál
nos conviene, ahora sí, ¿verdad? Cuál nos conviene, de acuerdo a los costos, si contratar o despedir. Y luego tenemos mano de obra directa, cuánto le estamos pagando a un empleado por trabajar en nuestra empresa por hora. También se puede hacer una especie de pequeño cálculo, por ejemplo, un salario mínimo, cuántas horas se trabajan al mes, y luego hacemos la división y eso nos da la mano de obra directa por hora, es decir, cuánto le pagamos a un empleado por cada hora que está laborando. Bien, estas son las tablas que nosotros necesitamos. Ustedes pueden crear otras tablas auxiliares como esta para sustentar el cálculo de algunos datos. Bien, dicho eso, vamos a elaborar la estrategia de persecución. Voy a borrar este dato de estrategia de fuerza laboral constante para poder hacer la comparación al final. Muy bien. La estrategia de fuerza de persecución, perdón, como lo que busca es ajustar el número de trabajadores que tenemos de acuerdo a la demanda, obviamente tomando en cuenta los costos. Es decir, que nosotros debemos determinar cuánto es los empleados que necesitamos de acuerdo a la demanda que realmente tenemos. Eso es lo que nosotros debemos verificar. Bien, vamos a borrar toda esta información que tenemos por acá y vamos a trabajarla de cero para ver cómo se llena la tabla. Muy bien. Lo primero que debemos nosotros verificar es que la tabla, esta tabla la vamos a denominar como cálculos previos, tenga la estructura o los espacios correspondientes al horizonte de evaluación, a los meses que nosotros estamos evaluando. Debemos extraer los días laborales que se tienen en el mes. Repito, pueden ser trimestres, años, etc. Ustedes tienen que hacer la búsqueda de cuáles son los días que realmente se están laborando en esa empresa. Muy bien, la siguiente columna, que es unidades por trabajador en el mes, nos indica cuántas unidades puede producir o en su defecto vender un empleado con el tiempo que se requiere. La fórmula la podemos observar al pie de la página. Nos dice unidades por trabajador, aquí es en el mes, vamos a cambiar la fórmula, porque puede ser trimestre, semestre, etc. Bien, las unidades por trabajador en el mes va a ser igual a horas de trabajo entre horas mano de obra directa por días de trabajo. Muy bien, así que vamos a aplicar la fórmula. Esto va a ser igual. Abrimos un paréntesis y vamos a verificar cuántas son las horas de trabajo. Y esto lo tenemos nosotros en la tabla número 2. Esta celda debemos fijarla con F4. Luego me dice que eso lo debo dividir entre, vamos a regresar, entre horas mano de obra. Veamos, horas mano de obra. Eso lo tenemos aquí mismo en la tabla número 2, que nos indica cuánto es el tiempo que un empleado se tarda en fabricar una unidad. Aquí lo que estamos encontrando es, ok, tenemos en promedio 7.33 horas disponibles al día y nos tardamos 4 horas en fabricar una unidad, pues cuánto es lo que puede fabricar al día un empleado. Ahora, eso lo vamos a multiplicar, nos dice, por los días laborales. Es decir, ya sabemos cuánto puede fabricar en el día, ok, tiene tantos días disponibles en el mes. Así que para esto, que un empleado puede fabricar 44 unidades. Con esa información que tenemos, ¿verdad? Arrastramos la fórmula habiendo fijado las fórmulas anteriores. Aquí nosotros podemos aplicar una fórmula. Vamos a aplicar redondear punto más. En el caso de que fuesen productos que solo se pueden fabricar por unidad o se pueden vender por unidad, repito, tendríamos que redondear. De lo contrario, podemos dejarlo así para que el dato sea exacto. Asumamos que vamos a redondear todo esto. Y lo que hemos aplicado aquí es que vamos a redondear al número siguiente. Por ejemplo, si tengo 47.6, es decir, debe fabricar 48.
Esa sería la forma. Ahora, si lo que queremos es redondear al número menor, porque de hecho debería ser el número menor, por el hecho de que pues no puede fabricar más, porque ese sería el límite que con el tiempo disponible, porque si no debería trabajar horas extras, debería ser redondear al punto menos. Así que vamos a cambiar la fórmula y listo. Bien, entonces, en lugar de las 46 que tenía previamente, debería fabricar 45. En el tercero era 47 y fracción, debería fabricar 47. Vamos a ver si cambia. Ahí está. Estas unidades que realmente debería fabricar. Ahora, con la demanda real también vamos a hacer un redondeo, repito, si es producto que se vende unitario, es decir, que no se vende fraccionado. El cálculo del decimales, ¿verdad? Pues nosotros podemos acá redondear. Muy bien, pero vamos a hacer ese cálculo. La demanda real, ¿a qué es igual? Bien, si nosotros de la tabla 1 que tenemos acá, aquí tenemos una serie de pronósticos que hemos dicho que se va a vender o se va a fabricar o se va a consumir independientemente lo que ustedes consideren en el mes. Y para poder, por ejemplo, vender o producir esta cantidad, necesito esos días. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como nosotros acá hemos redondeado a punto menos, aquí también vamos a redondear a punto menos. Llevar la lógica, ¿verdad? Aunque de hecho lo ideal sería tomar los datos exactos con el decimal. Muy bien, pero vamos a colocar la demanda real. La demanda real va a ser igual al pronóstico. Pero, veamos esto, nos está diciendo que el periodo anterior terminó con 200 unidades. Es decir, que si yo voy a fabricar 301 unidades porque son las que espero vender, pero ya tengo 200, que es con lo que cuento a partir del periodo anterior que me quedó, no voy a fabricar las 301 unidades, voy a fabricar la diferencia, es decir, al pronóstico que tengo acá le voy a restar el inventario inicial. Y eso me dice a mí cuál es la demanda real. Es decir, ya no debo fabricar las 301 unidades .40, porque no es cierto, pues, o sea, tengo en mi inventario que me quedó del periodo anterior 200 unidades. Así que eso sería básicamente. A partir de del segundo mes, ahí sí voy a extraer directamente la demanda mensual hasta el penúltimo. La última, el último dato va a ser igual a lo que yo espero vender más con lo que yo deseo terminar en inventario. Es decir, la empresa tiene la política de terminar siempre con producto. Es decir, si esto es lo que se va a vender, 297.72, estas 300 unidades tienen que fabricarse de más para quedar con inventario. ¿De acuerdo? Así que lo que realmente, sin aproximar, hecho es esto. Y lo que realmente puede fabricar un trabajador es esto. ¿Por qué no redondeamos a punto más? Aquí dijimos porque debería trabajar horas extra. Podemos redondear a punto menos o simplemente dejarlo tal cual, ¿verdad? Como sin redondear. No hay ningún problema. Si lo dejan así, eso no les va a afectar absolutamente en nada. Permítanme. Salimos de acá. Aquí. Si lo dejan aquí, repito, no les va a afectar absolutamente vale más exacto. Quizás para efectos prácticos eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a dejar ahí, sin redondear. Pero, permítanme. Estoy borrando mal la fórmula. Ahí, borraba el signo igual y por eso me estaba dando error. Vamos a aceptar.
Aquí tengo un... Ahí está. Vamos a dejarlo mejor exacto para efectos de que veamos realmente. Bien, ahora sí. Esto es lo que realmente produce el trabajador al mes. Esto es lo que realmente se va a consumir, o se va a vender, o se va a fabricar. En el primer periodo le hemos restado el inventario. Para nosotros es el inventario inicial de este periodo y hemos sumado el inventario en el último, el inventario con el que deseamos terminar, a la demanda que hemos pronosticado. Muy bien, dicho eso, ya sé cuánto puede fabricar un empleado, ya sé cuánto es la demanda, ahora necesito encontrar el número mínimo de empleados que necesito de acuerdo a la demanda. Es decir, si un empleado puede fabricar esto cada mes, de acuerdo a los días disponibles, recuerden, por eso no es la misma cantidad. De hecho, los días que son iguales, que sería 25, 25, 25, tiene que fabricar exactamente lo mismo. 26 tiene que fabricar exactamente lo mismo. Así que esa sería una forma de comprobar que el cálculo pues lo estamos haciendo correctamente. Ahora, número mínimo de trabajadores, esto va a ser igual, nos menciona a las unidades que un trabajador puede fabricar en el mes. Así que vamos a aplicar la fórmula, va a ser igual a la demanda real entre el número de trabajadores, el número de unidades que un trabajador puede fabricar. La fórmula de redondear punto más, porque un empleado, es decir, yo no necesito, o sea, numéricamente sí, ¿verdad? El resultado me dice que necesitas 2.3 empleados, pero el 0.3 empleados ya es un empleado más, no puedo contratar 0.3 empleados, así que aquí sí debemos nosotros aplicar la fórmula de redondear punto más. Así que lo que vamos a hacer es eso, redondear punto más, se abre paréntesis, no necesitamos decimales, cerramos paréntesis y listo. Es decir, en lugar de 2.3 empleados, necesito 3 empleados, porque no puedo contratar medio empleado, un tercio de empleado, etcétera, etcétera. No lo puedo hacer. Así que para este ejercicio, nos está diciendo, entonces, de acuerdo a la fórmula, que para el primer mes del horizonte de evaluación, con esta demanda necesita solamente 3 empleados. Para el segundo mes 7, para el tercero 6, 7, 7 y 13. Esa es la cantidad de empleados que necesitamos. Entonces nosotros debemos ya estar nuestra fuerza laboral. ¿Cuánto es lo que tenemos disponible? Según los datos, tenemos disponible 10 trabajadores. Empezamos a visualizar el objetivo de este método. Nos está diciendo que si tenemos 10 empleados y necesito 3, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despedir, en el primer mes de evaluación, voy a despedir 7 empleados. Bien, esa es como la lógica. Ahora, unidades producidas. Unidades producidas es igual a el número mínimo de trabajadores que ya encontramos por las unidades que puede fabricar un empleado, que son las unidades que puede fabricar un empleado en el mes por el número mínimo de trabajadores que necesito en ese mes. Así que basta con hacer la multiplicación del número mínimo de trabajadores por las unidades que éste puede fabricar. Así que, repito, asumiendo que es un producto que se puede fabricar, vender de manera fraccionada, vamos a dejarlo así. Si no, hay que redondear, pero redondeo, viéndolo bien, lo ideal es hacerlo en la parte del pronóstico, para acá ya no tener que hacerlo. Muy bien, ahora solo resta calcular las columnas y la demanda real acumulada. Estas dos columnas nos van a servir para determinar realmente con cuánto producto nosotros vamos a tener sobrante. ¿A qué me refiero con sobrante? Porque acá, en el primer dato de número mínimo de trabajadores, decía que para fabricar esta cantidad de producto necesitábamos 2.3 empleados, pero como yo no puedo, repito, contratar a 2.3 empleados, necesito contratar 3. Y si yo contrato 3, es más de lo que necesito. Por lo tanto, este empleado le tengo que pagar para que esté fabricando productos. Eso quiere decir que va a fabricar más de lo que necesito. Así que estas dos columnas nos van a servir para determinar eso. Entonces, unidades producidas acumuladas, el primer dato va a ser igual al único que tenemos disponible, ¿verdad? Así que lo pasamos. El siguiente dato en adelante, que sería el del mes número 2, sería igual a las unidades producidas del mes más las unidades acumuladas anteriores.
Basta con elaborar esa primera fórmula y arrastrarlo. Aquí hay que colocar los decimales para que veamos que estamos llevando los decimales. En demanda real acumulada, el procedimiento es exactamente igual. Tenemos acá demanda real. El primer dato solo lo yendo sería la demanda real del mes más el acumulado anterior. Y lo tenemos ahí y vamos a colocarle decimales. Muy bien. Observemos esto, lo que mencionaba, lo que realmente necesitamos, o de manera acumulada, por decirlo así, para el último mes, o lo que deberíamos fabricar hasta el último mes, es 1873.24 unidades. Pero lo que yo voy a fabricar, o mi empresa va a fabricar, con la cantidad de empleados que tengo, es de 20,000. Ahí está un sobrante, hay una diferencia. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es empezar a ajustar, ¿verdad? El método. Ok, esto es una suma, una simple suma de cada una de las columnas. Acá. Y la tabla número 2 la vamos a denominar asignación de recursos. Asignación de recursos no es más que ir ajustando el plan. El plan se llama estrategia de persecución, es decir, de acuerdo a la demanda, debo ajustar mi fuerza laboral. Entonces, en la primera fila vamos a colocar datos, los datos iniciales. El mesero, por decirlo así, no hay contratos, no hay despidos. Vamos a colocar el dato, de hecho lo vamos a extraer, observen, lo estamos extrayendo de la tabla 2, que son la fuerza de trabajo inicial con la que actualmente cuenta la empresa y el inventario acumulado que tenemos acá, que son los 200. Ese 200 es con el que estamos partiendo, por decirlo así, la evaluación. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Tenemos fuerza de trabajo de 10 actualmente y vamos a empezar a ajustar esa fuerza laboral de acuerdo a lo que tenemos y hemos encontrado en la tabla anterior. Muy bien. Así que lo primero es en la columna de fuerza de trabajo, vamos a extraer la cantidad de trabajadores que necesitamos por mes. Así que basta con copiar 1 y arrastrar la fórmula. Lo que estamos haciendo acá es que para el mes 1 necesito 3, para el mes 2 necesito 7 y así de manera sucesiva, ¿verdad? Tal cual hemos encontrado acá la cantidad de empleados. Ahora, lo restante es sencillo. En estas dos columnas vamos a rellenar de acuerdo al ajuste. Vamos a hacer el ajuste. Muy bien, si la fuerza laboral es 10 y para el mes 1 necesito 3 empleados, ¿qué haré? ¿Voy a despedir o voy a contratar? Si tengo 10 y solo necesito 3, la opción lógica es, necesitas despedir. ¿De acuerdo? Y la fórmula sería igual a la fuerza laboral que tienes menos lo que necesitas. Y eso te va a dar la cantidad de número de despidos. Acá pues no habría absolutamente nada y rellenamos con un 0. Muy bien. En el mes número 2 me quedé con 3 porque tenía 10, despedí 7, me quedé con 3 porque es lo que necesito. ¿De acuerdo? Por eso colocamos esta columna primero para ir ajustando esas dos columnas. Ok, mes número 2. Si me quedé con 3 y necesito 7, ¿qué es lo que haré? ¿Contratar o despedir? Ah, bueno, tengo 3, necesito 7, voy a contratar. Entonces sería igual, ¿cuánto es lo que voy a contratar? Lo que necesito menos lo que tengo. Listo, lo que necesito menos lo que tengo. Voy a contratar 4. ¿Y cuánto voy a despedir? Ninguno. Siguiente mes, me quedé con 7. Me quedé con 7, pero el mes 3 necesito 6. ¿Qué haré? Voy a despedir. Ok, entonces en contrato sería 0. Y en despidos sería igual con lo que me quedé menos lo que necesito. No sé si pueden observar el patrón de la fórmula, que en la columna de despido
es con lo que me quedé menos lo que necesito. Y en la columna de contratados es lo que necesito menos con lo que me quedé. Es al revés. Bien, entonces he despedido 1 para quedarme con 6. Siguiente mes necesito 7 empleados, pero tengo 6, así que voy a contratar. Sé que en despido voy a rellenar con 0 y en la parte de contratos tengo que hacerlo, ¿verdad? Sería lo que necesito menos con lo que me quedé. Necesito 1. Para el mes número 5, ok, me quedé con 7, necesito 7. Aquí no hay mucho que hacer. 0, 0. Y para el mes 6 necesito 13 y me quedé con 7, así que debo contratar. Entonces sería igual lo que necesito menos con lo que me quedé y me dice que debo contratar 6, por lo tanto, al final relleno con 0. En todos estos meses, tanto de contratar, despedir, contratar y despedir y hacer los ajustes correspondientes. Eso se llama persecución porque perseguimos el número correcto o idóneo, mejor dicho, idóneo de empleados que necesitamos por mes. Al hacer ese juego, por decirlo así, de despedir y contratar, en 6 meses contraté 11 y en 6 meses despedí a 8. La pregunta es cuánto me cuesta el plan, que es lo que vamos a determinar. El inventario acumulado. El inventario acumulado, unidades producidas acumuladas menos la demanda real acumulada. Eso nos va a dar realmente el inventario que nosotros tenemos en el almacén. Si vemos la fórmula, sería unidades producidas acumuladas menos demanda real acumulada. Así que sería igual a unidades producidas acumuladas menos la demanda real acumulada. Para eso sirve determinar los inventarios acumulados y nosotros poder determinar cuánto es el excedente de producción que tenemos. Veamos este ejemplo. La demanda real era de 101.33 y fracción, pero fabriqué realmente 132. ¿Cuánto? Aquí podemos nosotros aumentar los decimales, ¿verdad? Para ir viendo más exacto el dato. Muy bien. Ya hemos completado la tabla número 2, que es asignación de recursos. Lo que vamos a hacer hoy es la tabla es costo del plan. Vamos a borrar todo esto. Perdón. Vamos a borrar todo esto. Y es de dónde sale cada uno. Pero básicamente consiste en que ya sé cuánto voy a despedir, cuánto voy a contratar y cuánto es el inventario que tengo cada mes. Así que básicamente consiste en ello, ¿no? En multiplicar el costo de cada uno. Permítanme un segundo. Muy bien, como les decía, eso es lo que tenemos que hacer. Multiplicamos si hay contrato por cuánto me cuesta contratar, si hay despido por cuánto me cuesta despedir, si hay inventario, cuánto me cuesta el almacenamiento de inventario. Donde varía un poco la fórmula es en mano de obra directa, porque lo que debo hacer es cuánto empleado tengo disponible en ese mes. Es decir, vamos a multiplicar por los días que está trabajando, por lo que trabaja, cuántos días tenía disponible de trabajo, luego cuántas horas tiene de trabajo y cuánto le estoy pagando por hora de trabajo, que básicamente es eso. Vamos a hacer eso. Lo que he hecho acá en esta tabla es hacer la sumatoria, ¿verdad? De una sola vez. Suma de todo eso. A eso le vamos a sumar el inventario final, es decir, el costo de manejo de inventario final, con lo que nos debemos quedar.
me dice que son 300 unidades con las que voy a terminar, por lo tanto, debo hacer esa suma, es decir, aquí multiplico, sabemos, datos K17 por datos O6. O6 es el costo de mantenimiento de una unidad en inventario y K17 son las 300 unidades. Aquí la vamos a sumar porque al final pues vamos a terminar con eso. Lo que he hecho acá en esta columna al final es hacer como el total de cada columna. Columna 1, 2, 3, 4 y lo que está en amarillo sería el manejo de inventario de las 300 que estoy quedando para comprobar que sí da exactamente ese valor, ¿verdad? Entonces, borremos todo esto y hagámoslo. Muy bien. Observemos que aquí varía, excepto este que no se borró porque, repito, sale de multiplicar el inventario final por lo que me cuesta mantener una unidad en inventario. Bien, dicho eso, vamos acá. Acá tampoco se borró esa parte porque queda ya en la fórmula directamente, ¿verdad? Así que observemos que nos está quedando exactamente el valor. Muy bien, en contratos. En contratos, la columna se calcula de la siguiente forma. Sería igual. Estoy ubicado, repito, en el mes número 1, en la primera casilla, así que voy a irme a la tabla número 2. En el mes 1, la primera casilla, la parte de contratos, porque estoy siempre en contratos. Aquí el número de contratados, aquí el número, el costo de la contratación de ese mes. Como aquí es 0, aquí debería ser 0, ¿verdad? Pero hay que dejar la fórmula programada. Entonces, por lo que cuesta contratar a un empleado, que serían 500 para este ejemplo. Solo arrastramos fórmula y listo. Creo que aquí hay un error en la fórmula. Es que no he fijado esta. Sí. Hay que fijarlo, ¿verdad? Ahí. Listo. Ahora sí debería funcionar. Listo. Observemos que contratar, y voy a contratar 4, es 2000. Voy a contratar 1, 500, 6, 3000, y así de manera sucesiva. Y los que no hay contratos, pues 0, ¿verdad? En despidos es igual. Y la fórmula sería igual al primer mes, el dato de los despidos, por lo que serían 1000. Y esta celda debemos fijarla. Ya de una sola vez. Debemos fijarla. Si voy a despedir 7, ok, 7000 de costo. Si voy a despedir 1, 1000 de costo. Y así de manera sucesiva. Ahí lo tenemos. En inventario sería igual al inventario acumulado por lo que me cuesta mantener en inventario una unidad. Vamos a dar esta celda fija y ya. Y arrastramos y listo. En mano de obra, repito, la fórmula es un poquito diferente. Sería igual a la fuerza laboral que necesito en el mes por los días de trabajo que esta persona va a trabajar, para la redundancia, por las horas de trabajo disponible en promedio que tiene en el día. Esta celda hay que fijarla. Por lo que le pago por hora. Y también fijamos esta celda. Y listo. Este es el costo de mano de obra directa. Y ya. Para este ejemplo, el costo de contratar y despedir en ese horizonte de evaluación de 6 meses tendrá un costo de 36.447.11. Esta es la estrategia de persecución a la demanda, básicamente. Y en base a eso, pues me va a dar los costos. Ahora, la estrategia de fuerza laboral constante es muy similar, solo cambia unos puntos. Así que vamos a hacer una copia. Vamos a mover al final, creamos una copia y listo. Le vamos a cambiar el nombre a fuerza laboral constante. Muy bien, aquí todos los cálculos son iguales, a excepción de este.
del número mínimo de trabajadores. Al inicio sí se calculan todos de manera igual, pero lo que debo hacer acá es determinar cuál es el número máximo de trabajadores. Es decir, de todos estos valores, ¿cuál es el valor más alto? Porque asumamos esto. Yo debo determinar, según la estrategia de fuerza laboral constante, un número fijo de empleados que voy a tener del mes 1 al mes 6. Es decir, no voy a contratar ni despedir, salvo en el primer mes, ¿verdad? Para ajustar la fuerza laboral y que sea constante. Entonces, es lo que debo determinar. Pero si yo digo, ok, voy a quedarme con tres empleados, ¿qué va a pasar? El mes 1, los 3 empleados iban a cubrir la demanda, pero en el mes 2 no, porque necesito 7 y solo tengo 3. En el mes 4 tampoco, y así de manera sucesiva. Si yo elijo 6, solo voy a poder cubrir la demanda del mes 1, porque tengo más de 3, y la demanda del mes 3, porque necesito 6, y la demanda del mes 2, 4, 5 y 6 no las podré cubrir porque me faltaría un empleado. Si elijo 7, podré cubrir todos estos meses. Es el último. Entonces, ¿qué me conviene? Tomar, de acuerdo a este cálculo, la mayor cantidad de empleados. ¿Y cuál es la mayor cantidad de empleados? 13, porque 13 empleados pueden cubrir la demanda 6, donde necesito los 13, y también de todos estos. Esa es la lógica por la cual nosotros debemos aplicar eso y colocar el como ya hemos hecho el cálculo, sé que necesito 13. Vamos a ver si puedo copiar esto. No, 13, así que voy a colocar 13 aquí. Esto puedo arrastrar la forma. Ahí está. Lo que hicimos es colocar el número mayor en todos, Para que hay que verificar, ¿verdad? Como todo está con fórmula, hemos visto que como tengo 3 empleados, ok, 3 empleados van a fabricar bastante. Así que es necesario cambiarlo y colocar ese valor acá en todos para que se modifique esto y también se modifique la demanda real acumulada, que se modifique las unidades producidas acumuladas. Ese es el dato que se va a modificar como tal. Muy bien, entonces, una vez que hemos colocado el número que hemos encontrado, el número mayor, perdón, que hemos encontrado en esta columna, aquí ya no hay demasiado que hacer porque observemos que tenemos 13 en todo. Tenemos 13. Ahora, aquí sí debemos hacer el pequeño ajuste solamente en la primer fila. Muy bien. Si la fuerza laboral actual es de 10, ¿qué es lo que haré? ¿Contratar o despedir? Ok, si necesito 13 en todos los meses, les contratar 3 sí o sí, así que me colocaré en esta columna de contratos y lo que necesito menos con lo que cuento se me va a dar todo. Ya el resto pues no se modifica porque absolutamente necesito la misma cantidad. Por eso se llama estrategia de fuerza laboral constante, determinar un número de empleados fijos. Ahora, ¿cuánto me va a costar este plan? Como ya tengo las fórmulas aplicadas, observemos, contratos, no hay costo de despido. Si bien es cierto, el costo de despido disminuye, el costo de inventario aumenta, porque tendré más inventario. Así que al final de todo eso, el costo es de 91.506, comparado con la estrategia de persecución de 36.000. ¿Con qué método o con qué estrategia ustedes se determinen cuál es lo óptimo para ellos, con los costos, con los datos que les proporciona? La respuesta va a ser contratar y despedir. Es por eso que muchas empresas temporada alta contratan personal eventual, pero la pregunta es cuánto voy a contratar. Ellos hacen una estimación de cuánto esperan vender, de cuánto es los costos que va a generar y así establecen cuánto es la cantidad de empleados que necesitan, tal cual nosotros hemos hecho acá. Ajustar la cantidad de empleados de acuerdo a la demanda. Así que esa es una forma de poder verificar en una empresa si la cantidad de empleados con los que están actualmente elaborando es la correcta.
Así que estas han sido las dos estrategias que tenemos, que sería de persecución, fuerza laboral constante. Que un placer. Feliz día.